también a conversar con quienes han respaldado a Elia Molina tras haber salido del MinSal por estas polémicas al diario La Segunda. ¿Cómo evalúan desde un sector de la nueva mayoría esta controversia? Vamos a profundizar en este asunto. La comunicación es ahora con el senador del PPD, presidente de la Comisión de Salud del Senado, Guido Girardi. Senador, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Quiero saber su opinión respecto de si un ministro de Estado puede o no, o corresponde o no, emitir opiniones personales, aunque esas opiniones sean ciertas o no. Bueno, mira, yo pienso que hay que distinguir, lo decía Aníbaldo, yo comparto con él, hay un tema de fondo que nos interesa a todos debatir, que nos parece importante para Chile, y hay un tema de forma, y en el aspecto de forma yo creo que la propia ministra al renunciar ha reconocido que no fue tal vez la mejor forma de plantear el problema, pero creo que lo que ella hace es abrir un debate en la sociedad chilena y a mí me interesaría concentrarme en ese debate, porque respecto al tema de forma, la ministra renunció, el gobierno aceptó su renuncia y creo que ese capítulo está cerrado, creo que ella misma ha reconocido, yo creo que Elia Molina fue una gran ministra progresista en el sentido no solamente de instalar estos temas valóricos, sino llevar adelante una cierta visión de salud pública que no ha existido siempre, ni siquiera en lo que era la antigua concertación que no existió en el gobierno del presidente Piñera, en el sentido de fortalecer de verdad la salud pública, de recuperar los especialistas, de dejar de hacer compra de servicio privado, de resolver una herencia muy dramática que tuvimos, que es la herencia de más o de cerca de 3 millones de personas en lista de espera, de llevar adelante una ley de medicamentos como la ley Recarte-Soto. Creo que esos son aspectos evidentemente positivos. Ahora, a nosotros nos interesa que a partir de esta situación, también dolorosa para ella, es abrir o plantear este debate. De hecho, la Comisión de Salud del Senado, yo mismo soy autor de los proyectos de ley de aborto terapéutico, hace mucho tiempo que lo venimos discutiendo, lo habíamos puesto en tabla en abril de este año, la presidenta Bachelet nos pidió postergarlo, lo pusimos en tabla ahora en noviembre y en enero discutiremos sobre aborto terapéutico en este país, porque no puede ser que Chile sea uno de los 3 países en el planeta donde una mujer, por ejemplo, que es violada de 13 años, que ya es una situación cruel, dolorosa, más encima se ponga a otra crueldad que si interrumpe su embarazo corre riesgo de ir a la cárcel. Eso ¿Senador? Es una total anomalía. Correcto. Respecto de la forma, ¿usted cree que lo que importa, lo que usted señala, que es ahora abrir el debate y empezar a discutir, el episodio de la exministra Molina ayudó o perjudicó respecto de abordar este tema en enero, quizá con una sensación no muy favorable respecto de este tema? Vuelvo al punto, para abordar el debate, ¿la ministra contribuyó con esa declaración o perjudicó lo que se viene ahora en enero? Yo pienso que de todas maneras la ministra tal vez fue perjudicada en lo personal, pero yo pienso que en la sociedad chilena hoy día tal vez está en la retina de la gente una discusión que no estaba antes y que es muy simple. En Chile todos los expertos, y yo quiero hablar de uno de ellos que considero que es tal vez de las personas más prestigiadas, que es el doctor Ramiro Molina de la Universidad de Chile, que es una de las personas que más ha investigado esto. Él dice que en Chile hay cerca de 100.000 abortos al año. Digamos que hay distintas visiones, unos dicen 70.000, otros dicen 140.000, digamos que en Chile hay 70.000 a 140.000 abortos por año. Y aparentemente no existe el aborto en Chile, es decir, nadie sabe dónde se hacen o se hacen de tal manera que no son conocidos. Ahora, yo no concuerdo con lo que señalaba Aníbaldo respecto a un tema, tal vez más allá de como la ministra señala el tema, aquí sí hay un problema de acceso a la interrupción del embarazo. Les quiero poner un ejemplo. Si ustedes toman el stock de niñas de 18 años en Cerro Navia o en Los Espejos que están embarazadas, que son embarazos adolescentes, son entre el 20 y el 25% de las niñas, del total de niñas menores de 18 años que están embarazadas. Si ustedes van a Vitacura, es menos del 2%. Todos los estudios de sexualidad demuestran que más o menos todas las niñas en Chile inician las relaciones sexuales a la misma edad, tienen las mismas prácticas sexuales. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Que los sectores de menores ingresos, el aborto en adolescente, el embarazo, en adolescente puede ser entre el 20 y el 25% y en sectores de alto ingreso el embarazo adolescente no supera el 2%. Pero uno podría pensar, que el sector alto, por mayor nivel educacional que tiene, toma medidas de prevención probablemente más eficaces que una niña que nace en un medio que no es tan favorable en términos de educación o de instrucción, para explicar esa cifra de 2 y 25, digamos.
No, porque todos los estudios también demuestran que lamentablemente que en Chile justamente estos sectores que dicen defender el aborto, que son los más incongruentes, que hay un problema de consistencia, sobre todo la derecha conservadora, que dice estar contra el aborto, son los que han favorecido el aborto. Mira, para prevenir el aborto, para evitarlo, porque nosotros queremos evitar el aborto, no quisiéramos que ninguna mujer tenga que pasar por el trauma, el drama de hacerse un aborto, y menos tener que ir a la cárcel, y particularmente menos en el caso de inviabilidad fetal, de violación o de riesgo materno, de muerte materna. Pero si todas las medidas para prevenir el aborto, que son universales, que recomienda la Organización Mundial de la Salud, son una, educación sexual, lo más importante, la gente tiene que vivir su sexualidad como algo sano, como algo normal. La OMS habla de la salud sexual, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, uno es la educación sexual, que justamente esos sectores conservadores se opusieron. Dos, el uso de anticonceptivos, acceso a los anticonceptivos, por ejemplo el condón. El condón no es abortivo, pero los sectores conservadores hicieron una campaña por la televisión años atrás diciendo, mire, no use el condón porque no es 100% seguro, a pesar de que protegía al SIDA, que es una enfermedad mortal. Luego, cuando nosotros impulsamos la píldora del día después, ellos recurrieron al Tribunal Constitucional para que las mujeres chilenas no pudieran usar ni la píldora del día después ni la té de cobre. Si están en contra de la educación sexual, están en contra del condón, están en contra de la píldora del día después, que es un anticonceptivo de emergencia no abortivo, y además están en contra de la té de cobre. Entonces las personas, finalmente, aparentemente, según ellos, debieran usar el aborto como único instrumento de regulación de natalidad frente al embarazo no deseado. Senador, porque esa es la consecuencia. Quiero hacer una consulta respecto de una información que viene hoy día en el diario La Tercera, de una entrevista que se le hizo a la exministra Molina días atrás. Y ahí el periodista le pregunta a Elia Molina lo siguiente, dice, se le acusa a usted de estar pauteada por el senador Guido Girardi. Ella da una respuesta relativamente larga y dice que Girardi tenga influencia en mí, yo soy mucho mayor que él, pues dice, tengo más años de experiencia, he trabajado, yo recibo la influencia de todos. ¿Cuál era su nivel de cercanía con la ministra Molina y si hubo alguna instancia en la que usted pudiera orientarla respecto de los temas que se iban a debatir en salud o de instalarlos en la agenda? No, yo creo que la ex ministra Molina es una gran saludista, una gran pediatra, una persona que tiene trayectoria internacional, que trabajó en la Organización Panamericana de la Salud en Washington, es tal vez una de las personas que tiene del punto de vista curricular, es una persona que tiene una gran, yo diría, complejidad, trabajó también en salud pública en la Universidad Católica, o sea, una persona que tiene una formación, y creo que el gobierno había decidido que no fuera salud quien llevara estos temas, que lo llevara la ministra de Desarrollo del Ministerio de la Mujer del CERNAM. Entonces, pero más allá de eso, yo creo que efectivamente la ministra tenía una cualidad, que escuchaba a todos. Ahora, nosotros también hemos tenido diferencias con el gobierno en esta materia. Quiero recordar que nosotros postergamos el debate de aborto terapéutico a petición del gobierno. Nosotros somos los autores del proyecto, de aborto terapéutico, pero también hay otros proyectos de aborto que va más allá del aborto terapéutico. El compromiso nuestro fue poner en tabla el proyecto de aborto terapéutico ahora en noviembre, y nosotros con el gobierno, sin el gobierno, porque creemos que este es un debate que tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con el derecho a decidir de las mujeres. Imagínense que una mujer, si pertenece a una visión más conservadora, yo respeto su decisión, que en el caso de una violación o en el caso de tener un feto inviable que viene, por ejemplo, sin cerebro, que va a nacer y morir, ella pueda tomar la decisión de llevar a término su embarazo. Pero el mismo derecho le asiste a otra mujer en esas mismas condiciones, no lo quiere hacer. Y ese es el tema que tenemos que discutir. Aquí hay un tema de salud, hay un tema valórico, hay un tema de derecho humano, de dignidad, y eso es lo que nos interesa a nosotros, que se discuta en Chile, más allá de lo que fue esta polémica de la forma y de la salida de la ministra Elia Molina del Ministerio de Salud. Se me va el tiempo, le quiero agradecer mucho estos minutos de conversación, que tenga un buen fin de año. Muchas gracias. Igualmente a todos. Adiós, gracias.